definición exacta. Creo que es como cada quien pueda verla. Unos pueden decir, pues la vida es vivir todo al máximo, otros pueden decir, la vida es vivir todo con calma. Creo que depende de cómo sea la persona para poder definirla. Ese es el cómo, pero nosotros andamos buscando el qué. ¿Alguna otra idea? ¿Qué es la vida? La existencia misma. Es la existencia misma. Muy bien. La existencia no supone un acto de conciencia. La existencia ocurre independientemente de que estemos conscientes o no, pero para el ser humano, la existencia es una reafirmación de la conciencia que existe sobre la propia vida. ¿Qué más? ¿Ninguna otra idea? Tienen que haber otra idea, todos están vivos. Vivas Pues, y vivos. si por se ahí. refiere al acto biológico, pues podría ser como las cosas básicas que todo ser vivo necesita, pues comer, respirar, no sé a qué se refiera. La vida ¿Qué es es un la acto. vida? Sí, en efecto, la vida es un acto biológico. Es una buena aproximación. Como tal, el acto. A ver, Aileen. ¿La razón del ser? La razón del ser ya suena más bien a una cosa más trascendental que el mero hecho de la vida. Bueno, eso sí. A ver, la vida, ya nos dijeron, es un acto biológico. La vida es existencia. ¿Qué más puede ser la vida? ¿Es un tiempo corto? Un tiempo corto. Pues sí, cósmicamente hablando, sí. Bueno, ahora, de acuerdo con Dussel, ¿qué es la vida humana? Yo creo que la vida humana, bueno, de acuerdo con Dussel, Uh-huh. es como ese afán, ¿no? Bueno, no eso es un afán porque él dice que es originario esa necesidad de satisfactor. No, una de dos, o no leyeron o no entendieron. ¿Por cuál de las dos opciones debería decantarme? Bueno, yo creo que no la entendí muy bien. Ok, es una lectura complicada, pero no Sí, es... porque Pues yo leí que no estaba estrechada como que a marcas, que debíamos seguir a todo origen o algo así. ¿Cómo? Es que solo me acuerdo de eso. Ok. No, pues no nos acercamos todavía. No, Dussel da una explicación muy concreta acerca de lo que es la vida. Una última oportunidad, grupo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Decía algo sobre la energía, o sea que nosotros absorbemos la energía de la naturaleza, entonces la vida podría ser como algo sobre energía, o sea, nosotros, la vida es como la energía, algo así. No, la vida es consumidora y transformadora de energía, pero no. Dussel comenta que la vida es el modo de la realidad del ser humano y también, por extrapolación, es el modo de la realidad de todo aquello que no solamente existe, sino que se relaciona con el medio, necesita del medio para poder reproducir ese modo de la realidad. En otras palabras, la vida es un poco como lo planteaban Geraldine y Carla, un hecho biológico que supone una existencia consciente de un ser que nace, se reproduce y muere. La vida es
Entonces, aquel parámetro originario que nos permite comenzar a definir de manera subjetiva todos los campos posibles que pueden existir en la realidad. Y los campos no son otra cosa que una totalidad, una totalidad delimitada, por así decirlo. No, bueno, no delimitada, porque entonces nos metemos en otros rollos, sino es una totalidad definida en función de cosas muy específicas, en virtud de la forma en la que la vida se relaciona con su entorno, que es lo que también Dussel llama es el mundo. Es decir, el mundo es en sí mismo una totalidad, es una totalidad de las cosas con las que nosotros nos relacionamos, que nosotros interpretamos y que están fuera de nosotros y que nosotros podemos percibir. Pero dentro de la totalidad del mundo existen también totalidades particulares que son campos. Existe, por ejemplo, el campo político, y cuando pensamos en él, de inmediato nos remitimos a cuestiones como las elecciones, diputados, instituciones, participación, decisiones. Pero cuando hablamos del campo económico, pues también vamos tomando conciencia de algunas categorías que están circunscritas a ese campo, a esa totalidad. Puede ser pues, la producción, el valor, los mercados, el intercambio, los precios, el dinero. La vida entonces es ese hecho biológico y podría decirse también psicológico, mediante el cual nuestra subjetividad asume su existencia dentro de una totalidad con la que se relaciona, que es el mundo. Pero, para ser mucho más concretos, Dussel comienza diciendo que la existencia humana es el modo de realidad de del ser humano. Y por extrapolación también es el modo de realidad de todas aquellas estructuras que existen en el universo, que tienen la capacidad de nacer, reproducirse, morir, y en el inter de todo ese trayecto consumen energía, transforman el resto de cosas que existen a su alrededor, con el fin de poder preservar dicha existencia. Entonces, si ahora les pregunto qué es la vida, ¿qué me responderán? Es la ¿La realidad esencia en sí misma? humano. A ver, en orden. Escuché la voz de una mujer primero hablando, entonces aquella que haya intervenido, intervenga otra vez. Perdón. Es el modo de realidad de la persona. Al modo de realidad de un ser humano. Después escuché una voz masculina. Es la realidad misma de cada persona. No, el modo de realidad queda mejor. ¿Por qué no es la realidad misma? Porque la realidad ya también es una interpretación subjetiva. Eso no lo dice la lectura, pero cuando hablamos de la realidad de una persona, nos referimos a las situaciones que convergen en la historia de vida de esa persona, y no queremos ser tan específicos todavía. Al hablar de modo de realidad, pues nos estamos refiriendo a las condiciones que son circunstanciales a la existencia de toda persona. Por eso hablamos de un modo de realidad y no de una realidad concreta. Muy bien, pues comenzamos un poco atropellados, pero pues ya al menos logramos definir qué es la vida y a qué se circunscribe. Ahora, entendiendo a la vida como este hecho, como este modo de realidad, cabe preguntarnos, ¿qué requiere la vida para poder sostenerse a lo largo del tiempo? Bueno, después de que dice que tiene un modo de realidad del ser humano y menciona una palabra que no sé si la pronuncie bien, pero es urfactum, que dice que es un hecho originante. Y bueno, después de ello menciona que hay una intención fenomenológica para llevarnos a un satisfactor. También habla de una pues necesidad. Entonces, si ahí nos vamos o nos captamos a un modo de realidad del ser humano, pues podríamos empezar por unas necesidades básicas, que sería pues el alimento,
la vestimenta, la vivienda y pues todas ellas necesidades básicas que podríamos comenzar. Exacto. La vida como Urfaktum, que es como se define el modo de realidad en alemán, es como bien comenta Jessica, un hecho original y originante. ¿Qué quiere decir? Que es un modo de realidad del cual parte todo el análisis de la subjetividad humana. Y también es originante porque sin ese hecho, sin el hecho de la vida misma, no tiene sentido poder especificar los campos de ese modo de realidad y tampoco hablar sobre las necesidades de preservación de la vida. El mero hecho de que estemos vivos implica también que consumimos energía para poder satisfacer nuestras necesidades. Y la satisfacción de nuestras necesidades es el medio principal a través del cual vamos preservando nuestra vida. Y no tanto porque las necesidades sean una especie de operador que le da sentido a la vida, eso ya es una elucubración mucho más avanzada, sino sencillamente porque en esta interacción que como seres vivos tenemos con el universo, vamos nosotros desgastando nuestra propia materia y desgastando nuestra propia corporalidad a medida que vamos metabolizando aquello que nos da el entorno para poder vivir. Entonces, nuestro cerebro y nuestro cuerpo mismo comienzan a través de interacciones químicas, a través de cuestiones sensoriales, a avisarnos cuando es necesario reponer la energía que hemos metabolizado. Entonces, en ese sentimiento, en esa sensación más bien de necesidad de estar conscientes o no conscientes de que nuestro cuerpo nos está pidiendo comida, nos está pidiendo tener sexo, nos está pidiendo resguardarnos de algo, vamos nosotros percibiendo que tenemos necesidades. Esas necesidades originan un impulso por satisfacerlas. Y ese impulso por satisfacerlas es lo que finalmente va dándole sentido a la existencia de lo otro, de lo que no somos nosotros y que nos rodea en el universo y que poco a poco lo vamos utilizando con el fin explícito de satisfacer esas necesidades. Dussel habla de que todo este proceso de metabolismo y de satisfacción de necesidades es una negación de la negación. Es decir, la primera negación es la que nos avisa el cuerpo de existencia o de no existencia de una satisfacción. En este caso, pues ahorita, siendo las 7:25 de la mañana, yo tengo hambre. Entonces, el cuerpo me está avisando que no tengo alimento dentro de mí, y por lo tanto, experimento una urgencia por comer algo. Esa es la primera negación. La negación de la negación ocurre cuando yo voy y me como algo. Entonces desaparece la sensación fisiológica de hambre y mi cuerpo comienza a metabolizar elementos químicos que va convirtiendo en energía y esa energía me permite comenzar otra vez procesos biológicos que sostienen a mi propia vida y que también la degradan. Esa es otra cuestión originante que no está circunscrita a la vida de la subjetividad, a la vida del individuo en tanto que ser vivo, sino que es parte del funcionamiento del universo mismo. Así que antes de seguir avanzando, yo les voy a preguntar, ¿qué es el universo? Es toda la materia y energía. Es un buen inicio, exacto, es toda la materia y energía. ¿Alguna otra idea?
Pues en la parte filosófica hay diferentes tipos de universos, por eso es lo que veíamos, o sea, en la escuela tenemos un universo de cosas que pueden ser los edificios, bancas, mesas, maestros, eso conforman el universo de la escuela. En la casa tenemos un universo distinto que es como, pues, familia, cama, tazas, cocina, no sé, ese tipo de cosas, o sea, depende de qué vayamos, porque en filosofía hay diferentes tipos de universos. En realidad, Un Carla, universo siempre está relacionado a otro universo. en realidad, Carla, lo que tú estás mencionando son campos semánticos. Ah, sí es cierto. No es lo mismo. El universo solo hay uno. ¿Y qué es? ¿Es como el sustento de la vida? No. Puede ser el conjunto de varias realidades y a partir de ellas se juntan varias energías para crear una sola. Más o menos. Algo parecido. ¿Qué más? Bueno, la lectura la comienza Dussel hablando sobre justamente nuestro universo y se pregunta jocosamente si hubo o hay otros universos. El universo en realidad es la totalidad absoluta, es todo lo que existe y por fuera de él no hay nada más. Por encima del universo no hay nada más. Por lo tanto, el universo es la totalidad de los campos, si lo queremos ver de manera de manera epistemológica o de manera lógica. Pero físicamente, el universo es el conjunto de todo lo que existe, de todas las relaciones de materia y energía que ocurren, que son. El universo es todo lo que es y no hay nada por fuera de él. O más bien, hay nada, pero incluso la nada se ve subsumida dentro de la propia existencia del universo. Entonces, cuando nos referimos a universo, nos referimos a todo lo que es, todo lo que hay, todo lo que puede ser y todo lo que fue. Dentro de esa totalidad existen totalidades definidas, que son los campos. Campos tanto semánticos como campos referenciales. Pero bueno, antes de bajar a la categoría de campos, hay que establecer que dentro del universo ocurren procesos, procesos entre toda la materia y todo tipo de energía. ¿Cuál es la modalidad general de todos esos procesos? Es decir, digamos, ¿cuál es el común denominador de todos los procesos que ocurren en el universo? Tal vez podría ser que todos llevan a cabo los procesos tienen que ver con materia y energía y liberan entropía. Exactamente, por ahí va. No es que la liberen, es que como resultado de esa interacción ocurre la entropía. ¿Alguna otra idea? Yo sería que dentro de, pues, de todos los procesos que, bueno, más bien dentro de todo el universo, que de cada uno de los procesos que se dan, menciona un como tipo esquema que habla de un sujeto vivo que va a una necesidad, la cual los lleva a un satisfactor útil, y luego lleva a un consumo. ¿Podría ser eso? Sí, pero hay otro esquema que más bien respondería a mi pregunta con mayor precisión. Ujú. Un esquema ¿El de previo. materia y energía? Ajá. Ajá, bueno, dice que hay uno que dice materia y energía, que dice, bueno, dice, cuantitativamente permanecen inalterados, y hay otra que dice cualitativamente de recursos accesibles útiles, y dice que viene un metabolismo de la vida que los transforma en recursos inaccesibles, que ahora serían inútiles, que bueno, podría explicarse también con el que le decía de que los convertía en residuo, en esa parte a inútiles. Exactamente.
el común denominador de todo lo que existe en el universo, de toda la materia y la energía, es que se transforma. ¿Se acuerdan de la ley de Lavoisier? Sí, era lo de la materia no se destruye ni se crea, solo se transforma. Exactamente. No sabemos cuál es el origen de toda la materia del universo. O sea, sabemos que hubo una explosión inicial y esa explosión tuvo que haber venido de algún lado, pero incluso los propios científicos no saben explicar si antes de esa explosión originaria hubo nada o estaba todo y hubo otro universo antes. Es decir, sabemos que el hecho del Big Bang existió, pero no sabemos que hubo antes. Todavía la ciencia no nos da para entender eso. Pero sí, incluso si hubo antes algo del Big Bang, pues ese antes también estaba sujeto a procesos de transformación. En esa transformación se da el supuesto de que existe materia que tiene propiedades físicas específicas y esas propiedades en el hecho de transformación se van modificando también. Pero esta definición de la ley de Lavoisier nos habla de que el universo es un sistema cuantitativamente cerrado, es decir, que todo lo que existe ha existido y seguirá existiendo en la misma cantidad y en las mismas proporciones, solamente que a lo largo del tiempo, que es el tiempo es la medida de la expansión del universo, se va asumiendo distintas formas. Sin embargo, sigue existiendo. El hecho es que toda esa materia que existe tiene características diferentes entre sí. Es decir, una misma apreciación de la tabla periódica nos dice, por ejemplo, que aunque existen 118 elementos diferentes, un elemento tiene cualidades y tiene también una carga energética distinta a las de otras. Pues bueno, cuando la materia interacciona entre sí, va transfiriendo energía de un cuerpo a otro. Y esa energía podría ser también la definición de sus características cualitativas. Es decir, es parte de lo que nos permite distinguir visualmente, organolépticamente, una forma de materia de otra. Entonces, cuando la materia interactúa, la energía se transfiere de un lado a otro, de un cuerpo a otro. Esto viene resumido además de la ley de la conservación de la energía, que es lo mismo que la ley de Lavoisier, nada más que le cambian materia por energía. Viene también referido en la ley de la termodinámica, que dice que dos cuerpos con distinto nivel de energía o temperatura al ponerse en contacto con el otro van cediendo energía hasta que se equilibran con el medio o el cuerpo que les rodea. Esta transferencia de energía, sin embargo, no ocurre de manera total o absoluta, sino que siempre existe un medio distinto en el cual esa energía, por así decirlo, se pierde. Y al decir que se pierde, no quiere decir que desaparezca, sino que se transfiere a un medio distinto al medio con el que está en contacto originalmente. Y esa pérdida de energía es lo que se conoce como entropía. Es decir, veamos como ejemplo el sistema cerrado de dos cuerpos, uno caliente y uno frío, que se ponen en contacto, dos grandes masas. Por ejemplo, estos dos plumones, supongamos que el rojo está caliente y el azul está frío. El rojo está a una temperatura de 100 grados. Ojo, la temperatura no es lo mismo que el calor. El calor es energía, la temperatura es la medida de la energía. Y el azul está a 0 grados. Sí puedo saber si hubo un proceso entrópico, dándome cuenta de la temperatura que alcanzan los dos cuerpos. Supongamos que al cabo de una hora, el plumón rojo ha llegado a estar a 10 grados centígrados y el plumón azul está a 13 grados. Hay una diferencia de 13 grados entre un cuerpo y otro, pero hay una diferencia también de 90 grados
que de repente ya no están en el sistema. Si estuvieran en perfecto equilibrio, cada uno de estos plumones estaría a una temperatura de 50 grados. ¿Qué pasó entonces en el caso de los 90 grados que se perdieron del rojo y de los 87 que se perdieron del frío? Pues esa energía pasó no al otro cuerpo, no al cuerpo más frío, sino que pasó al medio ambiente. Teóricamente, si los dos cuerpos estuvieran en el vacío, este equilibrio en el cual los dos cuerpos llegarían a estar a 50 grados sería posible. Pero incluso en el vacío existe pérdida de energía, existe más bien una transferencia de energía que ocurre hacia un cuerpo que no es el que está encerrado dentro del propio sistema. Eso nos da dos ideas, una que no menciona Dussel y otra otra que sí. La que sí menciona Dussel es que justamente existe una especie de residuo, de desperdicio de la energía en la interacción entre dos cuerpos o dos elementos dentro de un mismo sistema. La que no dice Dussel es que esta posibilidad de que haya un escape de energía implica que los sistemas tampoco son enteramente cerrados y que por lo tanto no son suficientes para explicar una realidad. Hay que pensar a dónde va la energía por fuera del propio sistema. Y bueno, si Dussel nos dice, para poder hacer ese análisis, debe de existir algo que sea superior al sistema, que es el campo, la totalidad que encierra todos los sistemas. Y si todavía pensáramos que la energía sigue su curso por fuera del campo, entonces ya tendríamos que decir que los cambios de energía ocurren dentro de un conjunto de campos, que es el universo. Entonces, esta noción de que los sistemas no cierran, pero de todas formas ocurre una transformación, una transformación esencialmente cualitativa de las cosas dentro de un mismo universo, nos tiene que dar la posibilidad de que vayamos buscando dentro de elementos dentro de ese mismo universo a dónde se fue esa energía. Pero bueno, la lectura no se mete en esas cuestiones filosóficas que son un poco filosóficas y físicas que son un poco más angustiantes para el estudiante de primer semestre de sociología, pero sí nos dice que esta transformación existe. Y si bien toda la materia se mantiene en el universo en términos cuantitativos a lo largo del tiempo, no lo hace así en términos cualitativos. ¿Y qué significa que en lo general esta transformación ocurra de esta forma? Que también en el modo de realidad particular del ser humano hay una transformación que sigue este mismo proceso, que se ve resumida, que se ve concretada en el hecho del metabolismo. Entonces, ya nos dijo Jessica, a grandes rasgos, qué es el metabolismo, pero después de este choro que me acabo de echar, les apuesto a que ustedes mismos se perdieron y no recuerdan qué es el metabolismo. Y si alguien lo recuerda, nos lo va a decir ahora. Ese era el proceso químico de transformar la energía, o sea, sí, ¿no? Sí, es un proceso de transformación de materia y energía. ¿Alguien más nos quiere decir otra idea? A lo que me acuerdo, el metabolismo era la forma en la que nuestro cuerpo iba a transformar todo aquello que nosotros consumíamos en energía, pero también podría transformarla en otras cosas como en masa o algo así. Es que no me acuerdo muy bien del concepto, pero el chiste es que era que transformaba nuestros alimentos en energía para poder vivir o algo así. Exactamente. Ya nos diste una idea complementando la idea que dio Carla. Transforma la materia en energía, pero también transforma la materia en otro tipo de materia. Y esa materia, por lo general, sale por nuestros meatos urinarios y anales. O a veces también por otros orificios, como puede ser la nariz,
las glándulas lagrimales, las glándulas sudoríparas. ¿Qué más se les ocurre que sea el metabolismo? A ver, Alexis, ¿levantaste la mano? Sí. ¿Podría ser la continuación de la vida? Sí, es un proceso que permite la continuación de la vida, y ojo, porque eso es una cuestión muy interesante, que es muy importante, que ya habíamos señalado la vez pasada cuando dimos nuestra definición de economía. Bueno, el metabolismo es ese proceso que ocurre en los seres vivos que permite la transformación de la materia exterior a la propia corporalidad del ser vivo en energía que le permite mantener sus funciones vitales. Pero como resultado de ese proceso y también como parte del hecho entrópico, de la existencia de la entropía, no toda esa energía o materia conserva las mismas cualidades cualitativas que tenía fuera de nuestra corporalidad. Es decir, nosotros comemos algo y nuestro hígado lo descompone, lo sublima, saca nutrientes, que convierte en vitaminas, que convierte en calorías, pero hay una parte del bolo alimenticio o de la comida que ingerimos que no se aprovecha. Y ese no aprovechamiento acaba dando como resultado un residuo, que puede ser las heces, puede ser la orina, puede ser el sudor, puede ser el colesterol que se queda navegando por nuestra sangre hasta que congestiona nuestras arterias y venas al punto en el que nos produce un infarto. Es decir, el metabolismo es un hecho de transformación que genera nueva energía, que repone la energía del ser vivo y que también genera residuos. Bueno, pues el metabolismo no solamente ocurre dentro del sistema biológico, sino que ocurre también dentro del sistema físico, dentro del universo. El metabolismo, entendido como esta transformación, ahora lo vamos a entender como un hecho que también forma parte del factor de la vida humana, de este modo de realidad. El ser humano, al tener necesidades, experimenta la urgencia de reponer la energía que va gastando. Y esta energía que va gastando también es entropía. Cuando nosotros realizamos un trabajo, nos cansamos, nos fatigamos. Cuando realizamos ejercicios, por ejemplo, tienen el cuerpo que yo tengo, corren 10 metros y ya están vomitando todas las entrañas. Pero también hubo en ese proceso de correr, en ese proceso de trabajar, en ese proceso de existir mismo, porque también supongan que un día deciden ustedes sencillamente despertar, no levantarse de la cama, no comer, no hacer nada. Cuando llegue la noche, aparte de que van a estar debilitados, les va a costar mucho tiempo moverse, no van a poder conciliar el sueño, pero sí van a experimentar un cansancio tremendo, se van a sentir deshidratados y hambrientos. Es decir, incluso el hecho de no hacer motrizmente nada, no niega el hecho de que nuestro cuerpo está haciendo muchas cosas y está gastando energía. Y esa energía se está yendo hacia lugares en el universo que no distinguimos. Bueno, el primero que distinguimos es la cama, que está siempre intercambiando temperatura con nosotros, bueno, calor con nosotros, no temperatura. Entonces hay que reponerlo. Y digamos, nosotros, aunque no hagamos nada, el universo está metabolizando nuestra subjetividad. Si bien nosotros no estamos intercambiando, transformando la energía de los alimentos, digamos que es como si para el universo nosotros sí fuéramos un alimento y nos está metabolizando. Por eso experimentaríamos estos cambios y estas situaciones. Entonces, ocurre tanto en el universo, este acto de metabolización, como ocurre dentro de nuestros propios cuerpos. Y en el nivel intermedio, a medida que nosotros vamos satisfaciendo necesidades, vamos tomando del universo las cosas físicas, concretas, que nos permiten reponer esa energía perdida. Pero en el momento en que nosotros le arrancamos al universo
algo, por ejemplo, una manzana, entonces nosotros también estamos propiciando un desgaste de energía. Esa manzana a lo mejor la consumimos totalmente, va a salir de nuestro cuerpo otra vez en forma de heces y de agua. Pero a lo mejor nosotros decidimos consumir una cosa diferente que genera un residuo más concreto. Por ejemplo, un animal. Nosotros devoramos al animal y su carne, su grasa, sus músculos se convierten en energía, pero se convierten en residuos. Residuos que son tanto biológicos, que salen de nuestro propio cuerpo, como residuos biológicos del propio animal. Es decir, no nos comemos los huesos, no nos comemos la piel, a lo mejor no nos comemos algunos órganos, y eso permanece ahí cuantitativamente, físicamente en la naturaleza. Esos huesos, esa piel, esos músculos que sobran, esos órganos, se convierten después en otro tipo de residuo, en materia que vuelve a ser absorbida eventualmente por la naturaleza. Pero ahora en la vida moderna existen otro tipo de residuos que también son el resultado del mero acto de consumir, que es pues, la basura, concretamente envolturas, sobre todo, envases, y eso también se queda en el mundo y se queda indefinidamente porque sigue procesos de degradación también particulares a los cuales les toman mucho tiempo. Y sin embargo, nosotros, como entes que subjetivan o que consumen, tenemos que convivir con esos residuos. Y esos residuos son tan parte del sistema como es la energía, que aunque no sabemos dónde está, continúa dentro del sistema cerrado, continúa dentro de un universo cerrado. Entonces, nosotros, al convivir, para redondear la idea, al convivir con el universo, vamos tomando cosas del universo que nos permiten reponer la pérdida de energía que nosotros experimentamos por el hecho de ser, de existir. El problema, o más bien una condición especial de este acto de consumir, es que nosotros vamos generando residuos. Esos residuos son la manifestación más concreta y cercana de entropía que nosotros podemos observar. Entonces, tanto realizamos metabolismo para nosotros mismos, como vamos siendo los agentes del metabolismo del propio universo. Entonces, todos esos procesos van adquiriendo un sentido económico a medida que se desarrollan. Y ese desarrollo ocurre primero desde el hecho originante que es la vida. Porque existe vida, existe un conjunto de seres que van organizando o que van llevando a cabo estos procesos de entropía. Ellos reponen la energía que van perdiendo a través de la subjetivación de los objetos que existen a su alrededor. Y al hacer eso van transformando cuantitativamente, pero también no cuantitativamente, sino cualitativamente la realidad que les rodea, la realidad material que les rodea. Ahora preguntémonos, ¿qué es lo material? Lo material podría verse como, en cierta manera, como un satisfactor, algo, ¿cómo podría decir? Pues sí, un satisfactor, la respuesta a una necesidad. ¿Podría verse de esa manera? Sí, esa materialidad, ya se nos adelantó un poco Jessica, la forma en la que exploramos esa materialidad es a través de necesidad y utilidad. Pero bueno, queremos algo más básico todavía. Sencillamente definir la materialidad en torno a lo material, no en torno a su utilidad. Entonces, ¿Podría ser algo más? Ay, ¿alguien está hablando? Tú habla. Podría ser algo más como, por decirlo así, como desechable o reusable, como algo que puedes volver a, bueno, que se vuelve a transformar o como que va en un proceso.
Sí, eso es una definición muy concreta. Vamos a ver si obtenemos una más abstracta. Aileen, ¿tú querías hablar? Ok. Una que se toca, que se puede manipular. Sí. Exacto, algo que es tangible, vamos a llamarlo tangible. ¿Qué más? Alexis. Es algo que tiene propiedades, tiene Claro. dimensiones, Ajá. tiene dimensiones. Exacto. Es algo ciertamente cuantificable, que tiene cualidades, que tiene cantidad. Es algo también que ocupa un lugar y podemos darnos cuenta de manera inmediata. No es que no lo podamos hacer de manera inmediata, pero sí podemos darnos cuenta de su lugar en el universo a través de nuestros sentidos. Es decir, lo material es todo lo tangible, todo lo que podemos definir como existente, todo lo que podemos percibir, todo lo que podemos ver transformándose. En esa materialidad están excluidas, por supuesto, cuestiones que son producto de nuestras ideas. Es decir, Dios no es material. La felicidad como sentimiento no es material. El ser feliz, o la persona que es feliz, si es algo material, porque lo podemos ver, lo podemos percibir mostrando una emoción, pero la emoción en sí no es una cuestión material. La necesidad tampoco es una cuestión material, a pesar de que nosotros la percibamos, porque no se nos revela de manera plena, sino que se nos revela como un estado de nuestro cuerpo. Y ese estado es el que sí hay que cambiar de manera material. Entonces, todo lo material es lo tangible, lo percibible, lo perceptible, lo modificable, lo cuantificable, lo cualificable, que existe en función de su interacción con el sujeto en el universo. Yo les decía, hay un debate sobre esto del que tal vez estén ustedes, del que tal vez hayan escuchado, el famoso debate entre la materialidad de Marx y la ideología y el idealismo de Bakunin. Los dos se asumían como pensadores materialistas, pero Marx lo era más. Entonces Marx decía que la realidad que vale la pena transformar a través del acto revolucionario es la realidad material, la realidad que está circunscrita a las cosas con las que nos relacionamos, especialmente con el trabajo. Bakunin decía que donde hay que hacer las revoluciones es en la transformación de las ideas, en la transformación de los conceptos, en la forma de pensar y de hacer el mundo. Bueno, pues nuevamente lo material a lo que se refería Marx, pues es todo aquello con lo cual podemos nosotros convivir, interactuar. Dicho lo anterior, la reproducción de la vida requiere llevarse a cabo en primera instancia en el ámbito material, es decir, la reposición de energía o la satisfacción de necesidades requiere forzosamente satisfactores materiales. Actos o más bien hechos de la realidad que son externos a la forma en la que nosotros, o que son indistintos e indiferentes de la forma en la que nosotros los percibamos. Es decir, la satisfacción de nuestras necesidades requiere de objetos. Objetos que, sin embargo, nosotros ya de una manera intelectual, si quieren verlo así, reconocemos por sus capacidades o por sus cualidades de satisfacer nuestras necesidades fisiológicamente experimentadas. ¿Qué quiere decir esto? Es otra vez, yo tengo hambre y tengo, digamos, la posibilidad de alimentarme con este plumón. Lo puedo morder, lo puedo mascar, no me va a gustar cómo va a saber, y a lo mejor hasta hace que me enferme, porque es tóxico. No es apto para el consumo. Pero si yo tengo una manzana y me la como, entonces
no solamente me va a saber bien, sino que después de un tiempo me va a permitir sentirme a lo mejor un poquito más con energía, un poco menos débil. Entonces, como sujeto, yo acudo al objeto y le digo, tú tienes o no la capacidad de encerrar la satisfacción que yo tengo, es decir, de ser necesidad objetivada. Si tú satisfaces la posibilidad de reducir mi hambre, entonces te reconozco como mi necesidad objetivada, o dicho de otra forma, como el objeto que satisface mi necesidad. El plumón no, entonces lo mandamos muy lejos. Pero la manzana sí me quita el hambre. Entonces, la manzana es necesidad objetivada en el sentido de que la manzana es la negación del hambre que yo tengo. Me como la manzana, soy feliz y ya subjetivé al objeto. El objeto no es más una manzana, el objeto es alimento. El objeto es satisfacción de necesidad. Y existe ahí también una doble negación. Primero, el objeto me niega a mí en el sentido de que es una cosa diferente, pero yo niego al objeto después cuando lo consumo, cuando me lo como, y entonces el objeto ya es una objetivación de mi necesidad. Es un elemento que ya deja de tener valor por sí mismo. Ahora tiene un tipo de valor porque yo lo puedo utilizar de determinada forma. Y ese valor es la utilidad. Entonces, Dussel habla a lo largo de la lectura que hay 3 formas de entender al valor. El primero es el valor según su utilidad. El segundo, me voy a adelantar, es el valor según su productualidad. Y el tercero es el valor según su intercambiabilidad. Pues ahora vamos a, ya que definimos el valor por su actualidad, que nos tomó como aproximadamente 50 minutos lograrlo, porque tuvimos que hacer el viajezote desde entender qué es la vida, cómo la vida se relaciona con lo que existe en el universo, cómo esa apropiación de lo que existe en el universo permite la reproducción de la vida. Pero hasta este momento que llegamos a utilidad, ya podemos advertir cómo ha sido este proceso de reproducción de la vida. Es decir, les pongo 3 opciones. Ha sido una reproducción alimenticia metabólica, ha sido una reproducción material o ha sido una reproducción biológica. ¿Puede repetir las opciones, por favor, profesor? Hasta este momento, la forma de reproducir la vida que hemos nosotros analizado, ¿es una reproducción biológica, es una reproducción material o es una reproducción metabólica? Yo creo que podría ser material. Muy bien. Yo considero que podría ser ella, porque bueno, hablábamos desde el origen, ¿no? Mencionaba del Homo sapiens y en la lectura, y pues nos paramos hasta un proceso de transformación en cuanto a los procesos que hay dentro del universo. Yo considero que podría ser material. Exacto. Yo creo que podría ser metabólica porque todo lo que, bueno, yo considero que podría ser metabólica porque todo lo que consumimos lo transformamos. Como usted decía, tomamos una manzana y lo transformamos en residuos. Yo creo que, bueno, perdón. Yo creo que a lo mejor y pueden ser las 3, porque estamos hablando de que para metabolizar, bueno, estamos gastando energía, pero después, no, la transformamos, pues. Pero entonces dice que para reproducirnos necesitamos una materia, un objeto. Entonces, pues yo digo que son las 3. Hay un punto en el cual se juntan las 3 cosas, que es ¿qué? Ailín. Pues yo digo que igual son las 3 estamos hablando de
el embarazo. Bueno, ¿cómo era? Perdón. A Eh, ver si no me perdí. hasta ahorita con lo que hemos visto, ¿cómo es la reproducción de la vida? Pues yo creo que igual son las tres porque es un proceso para poder reproducirnos en la vida, al igual que es biológico y material, ya que esta se percibe y con el paso del tiempo puede ser tangible. Ok. Bueno, pues sí, en algún momento podríamos nosotros distinguir que son las tres. Biológica por el urfactum. Metabólica porque implica un proceso de transformación. Pero no, la modalidad circunscrita a todo lo que hemos descrito es la modalidad material. Porque finalmente, aunque el metabolismo y la biología son una parte innegable del sujeto, lo que permite la continuación de esa realidad innegable es es la apropiación de objetos distintos a esa corporalidad que permiten de manera muy concreta satisfacer las necesidades de esa corporalidad. Pues por eso vamos a decir que hasta el momento el modo de reproducción de la vida que hemos analizado es un modo de reproducción material, estrictamente material. Lo siguiente es pues, ver qué es lo que pasa con los otros modos de reproducción. ¿Quieren un descanso antes de que sigamos avanzando hacia las otras dos formas del valor o nos Sí, vamos sí, corrido? sí, profesor, tantito, un minutito, por favor. Okay. Vamos a dar 5 minutos Gracias. y a las 8:08 reanudamos, mientras voy dibujando en mi pizarroncito de acá arriba.
¿Alcanzan a ver bien mi pizarrón? La parte de hasta arriba yo casi no. Voy a acercar un poco más la cámara para que sea más perceptible. Ahora voy a subir la cámara. ¡Ay! La estoy enchufando. Me he equivocado de perilla. Ahora creo que se ve un poco mejor. Yo me veo medio extraño, estamos tan cerca de la cámara. Pero bueno. Lo que les presento ahora son las esferas fundamentales de la reproducción de la vida humana. Es decir, las cosas que el ser humano necesita de manera más inmediata para poder continuar o para poder preservar su propia existencia. Y son 3, cada una con distintos grados de inmediatez. Hago énfasis en que corresponden a la reproducción de la vida humana, porque aunque sabemos que hay otro tipo de vida, no sabemos si esa vida necesita de las 3 mismas cosas en sentido estricto para reproducirse. Cuando menos sabemos que todo tipo de vida sí requiere de una reproducción material y biológica, pero no sabemos si requiere de una reproducción cultural. E incluso cuando requiere de una reproducción material, no sabemos si su forma de reproducirse materialmente lleva una intención más allá de la propia satisfacción de sus necesidades inmediatas. Pero bueno, en el caso del ser humano sí intervienen las 3. Cuando hablamos de reproducción material, hablamos de la reproducción que está relacionada con la reposición de energías, que utiliza a los objetos que están fuera de la realidad, de la subjetividad corporal del ser humano para poder llevar a cabo esta reapropiación. Pero después vamos a ver que llega un punto en el que el ser humano no puede estar a expensas de los satisfactores que le ofrezca la naturaleza inmediata. Es decir, el hambriento no puede esperar que todo el tiempo la naturaleza le provea de animales y de manzanas para poder calmar su hambre. O incluso no puede esperar tener el río todo el tiempo para poder beber agua. Entonces, necesita recrear los satisfactores que existen en su realidad inmediata en una realidad en la que no existen. Es decir, necesita producirlos. Que es la segunda condición del valor, que es la productualidad. Ahorita vamos a eso. Después está la reproducción biológica. Por eso no les di por válida en la pregunta anterior la opción biológica fuera la respuesta. Porque cuando nos referimos a esta reproducción, nos estamos refiriendo única y exclusivamente, al menos para lo que le interesa al estudio de la economía, a la diseminación, a la variación, a la reproducción del material genético y biológico. Es decir, cuando hablamos de la reproducción material, de lo que vamos a acabar hablando es de trabajo, y cuando hablamos de la reproducción biológica, de lo que vamos a terminar hablando es el sexo. El sexo, el acto de parir, el acto de reproducirse. Y cuando hablamos de reproducción cultural, estamos hablando de la forma en la que nosotros reproducimos las ideas que tenemos respecto a nuestra relación con el conjunto de objetos que existen en el universo. Y también hablamos de las ideas o de los conceptos que nos vamos formando respecto a nuestra propia existencia y la existencia de todo lo demás, y de la utilidad de todo lo demás. Es decir, la esfera cultural ya está más bien dentro del campo de lo ideológico y no de lo material. Por eso, el diagrama que he presentado aquí no es un diagrama de Venn completo. Son más bien 3 esferas que en algún momento se tocan y que tal vez tengan una conjunción entre las 3. Sin embargo, hasta ahorita no me quiero meter a discutir esas conjunciones porque implican
análisis un poquito más complejos de los que requiere nuestra asignatura. Lo que sí les comento es que después cuando, a medida que el sistema de creación de valor se va volviendo más complejo, entonces sí, las tres esferas se van juntando y van generando una conjunción mutua. Las primeras dos que se juntan de manera orgánica son la esfera de reproducción material y la esfera de reproducción biológica. ¿Por qué? Porque es una especie de impulso natural, si lo quieren ver así. A mí, al igual que Dussel, no me gusta hablar de naturaleza porque nos remite a una concepción protocapitalista de la relación del ser humano con el universo, pero bueno, más bien en la objetividad del universo, en lo biológico tiende a relacionarse con lo material con el fin de poder permitir de manera lo más eficiente posible la diseminación del material genético de las especies o de los seres vivos. Entonces, cuando hablamos nosotros de necesidades económicas, hablando en términos de necesidades que tienen que ser reproducidas artificialmente para sustituir su no existencia en la realidad inmediata del ser humano, es decir, cuando hablamos ya de producción, las primeras cosas que deben de ser productivas son las que permiten la reproducción material de la vida y la reproducción biológica de la vida. ¡Ah! ¿Qué es eso? Ya son dos cosas completamente diferentes, mezcladas en una misma cosa, como el agua y el aceite, que no se integran jamás. Bueno, sí, eso siguen siendo cosas diferentes, pero actualmente se integran en que para continuar la existencia de la vida es necesario preservar las condiciones que permiten tener a la mano la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades materiales y nuestras necesidades biológicas. ¿Qué significa esto? Eventualmente necesitamos estar protegidos del medio ambiente para poder seguir siendo, y necesitamos también utilizar esa protección para poder seguirnos reproduciendo. Los dos satisfactores principales que necesitamos hasta este momento pues son el alimento para reponer energías, la satisfacción material, y después la protección del medio ambiente, la casa o el vestido, para poder mantener en un entorno determinado nuestra corporalidad y que esa corporalidad pueda después reproducirse biológicamente. Ahora, como el ser humano jamás ha dejado de ser parte de una comunidad y todo ser vivo, por lo general, convive con otros para poder preservar su existencia, estamos hablando de que todo el tiempo existen las posibilidades para generar convivencia social, en el caso del ser humano. A veces todavía nos queda por saber si también otros animales intencionalmente conviven socialmente. Bueno, no nos vamos a meter en ese debate, solo sabemos que sí, el ser humano convive socialmente, entonces nunca está aislado del mundo, nunca se comete la Robinsonada, dice Dussel, de pensar que el ser humano puede estar en una isla sin ser el producto de nada y sin convivir con nada o con nadie. Eso en realidad es un caso, el caso de Robinson Crusoe es un caso extraordinario que solamente tiene verificativo en un supuesto literario. En un supuesto real, el ser humano siempre acaba teniendo contacto con otro ser humano para poder significar su propia realidad. Entonces, en ese proceso de significación y de organización para garantizar las dos necesidades primordiales, ya entra la parte cultural, ya entra la parte idealista de planear, conducir, señalar cuál es el mejor modo, acordar cuál es el mejor modo de organizarse para poder llevar a cabo la reproducción o la producción de valores. Es lo que finalmente da lugar a la política y da lugar a las relaciones de subordinación que se analizan en la tesis número 4. Entonces, ya nos acercamos a la primera condición que define el valor, que es la utilidad, que es un objeto, al ser subjetivado, permite reponer algo que nosotros hemos perdido en términos de materia o energía y que nosotros acabamos
identificando como útil y como necesario. La segunda condición es la productualidad. ¿Qué dice Dussel que es la productualidad? Dice que es la relación activa del ser humano sobre la naturaleza con el fin de producir algo que antes no existía. Exactamente. Muy bien señalado. Es como les decía, cuando el ser humano ya no tiene la posibilidad de adquirir de la naturaleza los satisfactores que necesita para reproducirse materialmente, tiene que producirlos. Y la producción es el resultado de un acto de voluntad. Es decir, antes que exista la producción, existe la voluntad, existe el deseo y existe la dirección de la corporalidad física humana hacia la realización de una actividad que permite satisfacer necesidades bien concretas. Y por lo tanto, la actividad que las reproduce también es una actividad concreta. Este hecho de la voluntad, entonces, es el origen de la producción. Y producir es generar, justamente, como se acaba de mencionar, aquello que ya no existe en la naturaleza o que no existe en el medio inmediato del ser humano. Al llevar a cabo este acto de voluntad, se realizan también transformaciones que son intencionales, que requieren a lo mejor de satisfactores muy específicos para poder llevar a cabo esta actividad. El despliegue de energía, el gasto de músculo, la utilización de intelecto, que se conjugan en este acto voluntario de creación, es lo que va conformando la categoría del trabajo. Pues el trabajo es el medio a través del cual nosotros subsumimos elementos de la naturaleza, pero ya no necesariamente para reponernos a nosotros mismos, sino para reponer lo que nos repone. Es decir, es una especie de subjetivación que resalta más bien el valor material de otros objetos. Es decir, que tiene como condición necesaria generar otros objetos útiles, no necesariamente reponernos a nosotros mismos. Entonces, el sentido de la negación que hablábamos al principio discurre ahora de forma diferente. Yo, sujeto, necesito un objeto que satisfaga mi necesidad, pero no lo tengo disponible. Entonces, tengo que agregar las cualidades de distintos objetos diferentes en un objeto que a su vez es diferente de esos mismos y que sí va a permitirme ser subjetivado, subsumido, consumido. La subsunción, recordemos, es al final de cuentas a integrar un objeto exterior a mi subjetividad interior, a mi subjetividad corporal. Cuando yo subordino un objeto a mi necesidad, lo estoy subsumiendo, pero también lo estoy consumiendo. Entonces, cuando aparece el trabajo, ya los objetos que yo necesito para recrear o reproducir el satisfactor, no necesariamente los voy a consumir yo, los voy a consumir directamente. Sí los voy a consumir, pero en términos de una actividad de trabajo. Aparece entonces una categoría distinta de objeto. Ya no es el objeto como satisfactor, sino es el objeto como medio de producción o como insumo para la producción. Y en ese sentido, el trabajo y la voluntad que me van guiando en constituir objetos con base en otros objetos que tienen una forma muy específica y concreta para satisfacer una necesidad, me va a generar la posibilidad de tener ahora una especie de valor distinto. Un valor que deriva no ya de mi relación directa con el objeto para satisfacer necesidades, sino de mi relación de transformación de una serie de objetos para constituir un objeto que ahora sí me permita satisfacer mi necesidad. Es decir, ahora genero un valor productual, un valor de producción. Y este valor que es consecuencia del trabajo ya es distinto del valor de la necesidad. Ahora, como este rollo es muy abstracto todavía, lo voy a tratar de poner en una situación mucho más concreta. Pensemos en un zapato. ¿El zapato para qué nos sirve?
Para no lastimarnos mientras caminamos. Exactamente. En otras palabras, para protegernos de qué. Del exterior. Para protegernos del medio. Nosotros podríamos caminar descalzos si sentimos frío, se nos encajan vidrios, o nos lastimamos, pero el zapato nos da ese soporte. Entonces, reconocemos al zapato primero como un recurso que tiene valor de utilidad. Es decir, yo veo en el zapato la satisfacción de mi necesidad de no lastimarme los pies mientras camino. Entonces, esa es la utilidad del objeto. Creo que también en el libro nos pone el mismo ejemplo del zapatero, que tiene básicamente un valor de uso, o sea, es para nuestro propio consumo, pero entonces cuando el zapatero produce más zapatos, que ya no es solo por su necesidad, sino que también es por un intercambio, como base de intercambio económico. Ajá. Sí, cuando nos referimos a valor de uso, estamos refiriéndonos a la utilidad del valor. Gracias por señalarlo, porque se me estaba yendo. Cuando Dussel introduce el ejemplo del zapato, lo hace para referirse ya a la tercera categoría del valor, que es su intercambiabilidad. Que es, digamos, el último paso de esta cadena. Ahorita me estoy trayendo el zapato para ejemplificar la productualidad, pero sí, también vamos a utilizarlo más adelante para su intercambiabilidad. Y por productualidad me refiero que para constituir el zapato como valor de uso, necesito primero transformar diferentes tipos de materias para poder construir el zapato. Necesito apropiarme de un animal que me dé piel, necesito acercarme a un árbol de hule que me dé caucho para poder yo crear la suela. Necesito también azufre para poder galvanizar el hule y que sea más resistente para poder hacer la suela. Necesito tela o hilos o fibras para poder crear las agujetas. Entonces estoy yo ya transformando otros elementos para tener un satisfactor. Entonces mi satisfactor ya no es inmediato. El zapato no es algo de lo que yo me pueda apropiar en la naturaleza. Es algo que yo tengo que crear a través del acto voluntario de satisfacer una necesidad concreta. Y para eso tengo que apropiarme, sí, de elementos que están en mi naturaleza. A eso se refiere generar algo que no existe previamente. Entonces, todos estos elementos adquieren un significado diferente ahora. La piel, las fibras, el hule, el azufre, adquieren una especie de valor distinta a la de la mera utilidad. Porque digamos, no puedo comerme ninguna de esas cosas y esperar que mis pies se conviertan en pies de hobbit y de repente ya cualquier tipo de terreno me haga los mandados. No, necesito modificar esos bienes naturales a través de un proceso de trabajo. Y ese nuevo valor que yo estoy creando, que es el zapato en sí, es el objeto, es un producto de una transformación consciente y voluntaria que es el trabajo. Entonces, cuando ya tengo el zapato constituido, ya lo puedo identificar como un valor de uso, o ya puedo verificar la utilidad de ese valor. Ahora sí, el zapato, que no existía antes, que no viene de la naturaleza, no hay un arbusto de zapatos en el Kalahari, o en el desierto de Sonora que me dé zapatos, pero ahora ya lo tengo porque lo creé, entonces ya tengo un valor de uso que puedo subsumir. Es decir, un poquito la relación que tiene el sujeto con el producto del trabajo se va, con su satisfactor, perdón, se va alejando a medida que el trabajo aparece y se va haciendo más complejo. La segunda condición del valor es la productualidad, es el hecho de que el valor deriva de una actividad voluntaria y consciente, es producto de un trabajo. Y ahora sí, habiendo definido esto, ya nos podemos mover a la tercera condición del valor, que es su intercambiabilidad. ¿Cuál es una de las principales consecuencias de la existencia del trabajo respecto a la disponibilidad de satisfactores materiales? Sería el dinero, ¿no? ¿Cómo? El intercambio económico, oye, el dinero, la retribución monetaria. Hay algo mucho más previo al dinero.
¿El trueque? ¿Cuál es la consecuencia en términos de disponibilidad de satisfactores que tiene la aparición del trabajo? La explotación podría ser. Algo más previo. ¿La competencia? Todavía más previo. Yo, ¿Qué digo yo, Geraldine? sí, la división de trabajo hace que el producto sea de mejor calidad y se especialice a la manera de hacerlo. Muy bien, pero todavía nos falta algo. Ya hablaste de cualidad, ¿de qué nos falta hablar? ¿De ¿Cantidad? valor de uso? No. A ver, una por una. Primero, Geraldine. ¿Eh? ¿De qué nos falta hablar? Si ya hablamos de cualidad, ¿de qué nos falta hablar? Yo. A ver. Si hay recursos para hacer pues el trabajo, o sea, si tenemos las cosas para poder hacer el trabajo. No, eso ya lo damos por sentado. Ya hemos dicho, existe trabajo y por lo tanto, ¿qué existe con las cosas que son producto del trabajo? O más bien, Para que sea ¿qué pasa con los satisfactores una vez que aparece el trabajo? Geraldine ya dijo algo muy importante, que es aumenta la magnitud del trabajo. Si aumenta la magnitud del trabajo, ¿qué tiene que aumentar también? La necesidad. La disponibilidad. No, un poquito más lo que dijo Alexis, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la ¿La disponibilidad? demanda? ¿Eh? ¿El valor ¿Demanda? de uso? No. La cantidad disponible para consumo. Ahí va, Sheila. Yo creo que es lo cuantificable, ¿no? Si ya hablamos de cualidades, ahora viene lo cuantificable, es decir, en cuánto se vende o en cuánto es su valor, ¿no? Ibas bien. Si son la mente movida de cuantificable, sí. En el libro dice que las dos razones es la cuantibilidad de la cosa para hacer un producto humano y la otra es para que sea útil o comestible. No. Ya nos dieron la respuesta, Alexis. Podría Sheila. ser igual. Vamos a detenernos ahí con la respuesta. Ya nos dijeron, Alexis y Sheila, qué es lo que pasa. Y justamente, retomando lo que dijo Geraldine, cuando existe una expansión de la magnitud del trabajo, existe también una expansión de la cualidad, de la calidad de los productos del trabajo. Sí, eso es cierto, pero lo que teníamos que verificar antes es que cuando hay un aumento de la magnitud de trabajo, también existe un aumento de la cantidad de satisfactores de los cuales el ser humano puede disponer. Es decir, hay un aumento primeramente cuantitativo. El trabajo crea nuevos tipos de valor y esa creación de valor, a medida que se va especializando, que se va refinando y que se va complejizando, permite crear cada vez más valores en tanto que productos. Entonces, los productos se van multiplicando más allá de la necesidad inmediata del propio ser humano. Y eventualmente, a medida que el trabajo se va especializando y complejizando y se va refinando, la calidad de esos productos también se va incrementando. Entonces, la consecuencia de la aparición del trabajo sobre la producción o sobre la existencia de satisfactores es que permite su multiplicación primero y después, a medida que se va complejizando, permite también que estos satisfactores tengan una mayor cualidad. Entonces, ocurre también una transformación de las relaciones sociales cuando existe ya un acto productivo. Porque, y esto es muy importante, en una sociedad que solamente tiene como intención tomar las cosas de la naturaleza para reproducir materialmente su vida, o bien para generar objetos nuevos que que permiten la reproducción material de la vida, la intención distributiva del excedente es que sea repartida por igual para todos. Es decir, si el trabajo de unos y otros
está encaminado a satisfacer las necesidades propias, pero al mismo tiempo genera la posibilidad de satisfacer las mismas necesidades en el futuro, entonces, de entrada, no hay razón por la cual no sea ilógico pensar que esos bienes que están disponibles pueden servirles a todos. Entonces, el producto del trabajo le pertenece ¿a quién? A quien realiza el trabajo, sin importar si es producto excedente o es el producto justo y necesario. Ese principio, mientras se queda en ese nivel de análisis, permite dar lugar a las sociedades no equivalenciales. Perdón, a las sociedades equivalenciales. Entonces, con base en lo que hemos comentado ahorita, yo les pregunto, ¿qué es una sociedad equivalencial? Había leído que es... Perdón. Perdón. Bueno, ¿hablo yo o habla él? Habla tú, Anelí. Anetsi. Anexi. Ajá. Había leído que una comunidad equitativa es cuando se da todo en partes iguales sin que haya una acumulación excesiva en las manos de algún miembro de la comunidad. Muy bien. Y que bueno, no sé si me estoy adelantando al hablar en la no equitativa, pero habían puesto de ejemplo, pues, lo que había antes, que un ser humano trabajaba para alguien y ese alguien le daba muy poquito a cambio de su trabajo. Exacto, en efecto, esa es una sociedad no equivalencial. Ahorita avanzamos a esa. Pero como bien definiste, una sociedad equivalencial es aquella donde el producto del trabajo se distribuye equitativamente entre todos los miembros de la comunidad. Hay razones, digamos, idiosincráticas para esto. Dussel lo ejemplifica, por ejemplo, con los mexicas, que bueno, ellos veneran a los dioses porque son los dadores de vida, y a la madre también la veneran como la dadora del don de vida. Entonces, ellos al nacer, sobre todo siendo varones, se sienten en deuda con los dioses y con la madre por el don de la vida que les fue otorgado. Ese don es gratuito, ese don no tuvieron que hacer nada ni entregar nada para obtenerlo. Y ellos, a su vez, están en deuda, porque a pesar de que no se les exige pago por eso, sí tienen una especie de deber moral de recompensar a quien les ha dado esa vida. Esta concepción idiosincrática de los mexicas respecto al valor implica que existe algo que se otorga sin ningún tipo de condición y que que no es circunstancial, es decir, no aparece porque sí. Aparece como una especie de acto de amor, como una especie de acto de generosidad. Y en esta generosidad se va materializando la posibilidad de que es mejor dar que recibir, porque dar es la posibilidad de desplegar un poder tremendamente grande y recibir es quedar obligado a, de alguna forma, recompensar ese poder. En una sociedad no equivalencial, pues ya hay una, digamos, versión avanzada de este pensamiento en el cual ya de repente los dones no se dan gratis, las cosas no se otorgan gratis, sino que se otorgan a cambio de una actitud manifiesta de tener una reposición por lo que se entrega. Pero en una sociedad equivalencial sí hay este intercambio voluntario que tiene la finalidad de permitir otra vez la reproducción de la vida. Es decir, en el caso de los mexicas, la vida es un hecho porque lo otorgaron los dioses, pero después la vida se convierte en una condición, es decir, al ser una condición quiere decir que que sirve como elemento para algo más o que a su vez es el resultado de un elemento previo, que en este caso pues es la alimentación que proporciona la madre a través de su leche. Es decir, la madre no solamente da la vida,
La madre reconoce que para que la vida que ha dado se siga sosteniendo a lo largo del tiempo, es necesario alimentarla, es decir, es necesario satisfacer sus necesidades. Y la primera necesidad que tiene el neonato es la necesidad de alimentarse a través de la leche. Entonces, hay aquí una concepción de que la creación de valor tiene en una sociedad equivalencial el único propósito de reproducir materialmente la vida de los individuos que constituyen esa comunidad. Por lo tanto, el don que es entregado, en tanto que vida y en tanto que reproducción de la vida, no tiene mayor propósito que el de preservar la vida misma. Es decir, es producir por preservar la vida. Y eso es, digamos, como el sustento ideológico que existe detrás de una sociedad equivalencial. Las sociedades primitivas, la primera interacción que existe, que es la agregación, dice Dussel, la interacción entre los géneros, una interacción que es biológica, después se vuelve cultural cuando se conforman las familias y después social cuando las familias se van convirtiendo en clanes, tiene la particularidad de que es también una agregación de necesidades distintas que se satisfacen con productos del trabajo distintos. Esto es más bien Marx y no tanto Dussel. Pero bueno, a medida que existe esta complejización de las relaciones humanas, también existe una complejización de las relaciones sociales de producción. Es decir, el sujeto interactúa entre sí, pero ahora también el sujeto, con base en esa interacción produce. Y lo que produce lo distribuye para seguir sosteniendo la vida de todos los elementos que ahora componen esta nueva complejidad de necesidades. Y hasta ahí, hasta ese punto es a donde llegamos a la distribución de valores excedentes o no en una sociedad equivalencial. Pero bueno, después las relaciones sociales se siguen complejizando y ahora tenemos, gracias al trabajo, una situación que antes no teníamos, que es la posibilidad de tener un excedente. El producto excedente del trabajo no puede ser empleado para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, porque hay más que suficiente. Y nosotros ya comenzamos al momento de realizar trabajo en pensar que ese excedente es también un acto voluntario. Es decir, nosotros elegimos producir más allá de nuestras necesidades. Para diferenciar esto, Dussel comenta o nos plantea la situación de las ardillas. Que ellas, por ejemplo, recolectan cacahuates, recolectan nueces, y sabiendo que los van a necesitar en el invierno, los almacenan en un lugar oscuro, entre un arbolito muy bonito, protegidos ahí de que ningún otro animal venga y se pues bueno, la ardilla tiene la conciencia de que va a necesitar generar un excedente de alimento. Pero no es tal un excedente, porque en el momento en el que se acabe el invierno y que haya consumido todas las nueces que voluntariamente apartó para el invierno, va a volver a su dinámica de asegurarse a un ritmo normal sus alimentos. Es decir, la ardilla no está produciendo en el sentido de satisfacer sus necesidades más allá de esas mismas necesidades, sino solamente circunscritas al ámbito de su necesidad futura. El ser humano no se caracteriza por no acumular para satisfacer sus necesidades. Es decir, lo pone muy claro Dussel en el ejemplo de los egipcios. Ellos construían almacenes de grano para acumular grano en los 7 meses de vacas gordas, para tenerlo disponible en los 7 meses de vacas flacas. Pero no solamente era porque quisieran ellos alimentar a las vacas, era más bien porque no podían alimentarse de las vacas. Entonces, acumulaban grano para satisfacer su necesidad alimenticia, que podían perfectamente satisfacer cuando las vacas estaban gordas, pero ya no cuando las vacas estaban flacas. Entonces tenían que echar mano del trigo para complementar su alimentación. Pues el primer ejemplo de utilización histórica de excedente que existe es ese, pero también ese excedente, podríamos decir, está vinculado a la satisfacción de una necesidad futura. Es decir, el egipcio que guarda grano para
para sustituir el déficit de alimento en los meses de vacas flacas, no es muy diferente de la ardilla que guarda granos para el invierno. A final de cuentas, ese grano y esos, en ambos casos, está destinado a ser consumido en un momento donde no pueden satisfacer, donde no pueden disponer de alimento para poder satisfacer la necesidad de calmar el hambre. Entonces, hay una diferencia que ocurre entre el egipcio y la ardilla, que es mucho más definitoria de la naturaleza, o más bien de la condición humana, que simplemente la acumulación. ¿Cuál es esa condición? ¿Alguna idea? Que básicamente unos son como utilizados para la propia vida, o sea, para reproducirse, ajá, mientras que lo otro nada más es algo más que simplemente ellos no ocupan, no necesitan. Eso es lo que dice en la lectora que era el excedente. Ajá, básicamente es eso, lo que no necesitas y nada más lo reproduces, pues. Exacto. Para otra cosa. Exacto. La diferencia es que, a pesar de que ardilla y egipcio guardan granos, el egipcio guarda más grano del que necesita. Es decir, porque si el objetivo es satisfacer su hambre, ciertamente la puede satisfacer comiendo una vaca, pero la vaca no es suficiente. La vaca se ve complementada por el grano que se guarda para ser consumido en temporada de vacas flacas. Pero supongamos que la suma de vaca más trigo es igual a hambre satisfecha. Pues si la cantidad de trigo que guarda el egipcio es mayor que la que permite la satisfacción que viene de esta suma de vaca más grano, entonces quiere decir que se está produciendo una cantidad de trigo que no necesita. Y la ardilla no hace eso, la ardilla solamente acumula el grano que va a necesitar y punto. Este excedente, que ya es tener una cantidad disponible de producto que no se necesita, es decir, que no cumple el valor de utilidad, o que rebasa su condición de ser valor de utilidad, o valor de uso efectivamente utilizado, tiene que servir para algo más. Empezamos a darnos cuenta de que sirve para algo más cuando experimentamos la necesidad de administrar ese excedente. ¿Y qué es administrarlo? Bueno, establecer reglas para su distribución en función de los miembros que constituyen una comunidad. Y si se fijan reglas para distribuir algo, entonces quiere decir que muy probablemente la sociedad que define esas reglas ya no es equivalencial. Es decir, ahora hay más de lo que necesitamos cada uno, e incluso si se le repartiera ese excedente a todos por igual, ocurre que todos por igual tendrían una cantidad de producto que no necesitan. Y una cantidad de producto que sí les permite satisfacer necesidades, más una cantidad ampliada que no necesitan. Entonces, empiezan a surgir ideas respecto a que ese excedente que nadie necesita no tiene por qué tenerlo en el momento inmediato, sino que a lo mejor lo pueden tener después. Pero ¿quién entonces va a determinar en qué momento ese excedente es repartido entre los miembros de la comunidad? Pues bueno, en una sociedad puramente comunista, es decir, donde todo le pertenece a todos, la decisión sobre qué hacer con el excedente en el futuro le sigue correspondiendo a todos, porque el excedente también es propiedad de todos los trabajadores. Pero en una sociedad que se va configurando de manera vertical, aparecen individuos a los cuales les es conferida la autoridad para decidir sin el consenso de los demás o sin la participación de los demás, de qué manera se va a repartir ese excedente. Y bueno, lo tradicional, o más bien
lo observable de manera recurrente, lo dice el mismo Dussel, es que las personas que se asumen como las más fuertes, como las más capacitadas, sean las que comienzan a tomar esas decisiones. Y entonces, para evitar que se agoten los recursos, esas personas que se asumen como más fuertes, como protectoras de los débiles, como guías de la comunidad, deciden que el producto no es más propiedad de la comunidad, sino es propiedad del administrador. Pueden tratar de enmascarar el hecho diciendo que no es en realidad que de manera individual y egoísta el administrador ahora asuma esa propiedad a nombre propio, sino que lo hace a nombre de toda la comunidad. Entonces, diría, formalmente la propiedad de este producto sigue siendo de la propiedad, pero como está a mi resguardo, tengo que ser yo quien localice o quien tenga concentrados en un lugar y en un momento determinado estos excedentes. Formalmente eso es lo que puede decir, pero la realidad es que la existencia de este intermediario impide que una persona del resto de la colectividad, de los considerados débiles, pueda obtener el producto necesario cuando se ve la necesidad de utilizarlo. Es decir, supongamos que existe ya un patriarca y el patriarca dice que él protege el grano para evitar que se desperdicie. Y todos, digamos, los miembros de su tribu, el día de hoy, han consumido la cantidad de alimento necesaria para calmar su hambre. Pero existe uno que a lo mejor quiere más, o que a lo mejor en realidad por una situación tal, a lo mejor no estuvo en el momento en el que se hizo el reparto. Entonces, si él dice, el grano que está en el almacén es producto de mi trabajo y por lo tanto es mi propiedad, yo puedo pedirlo para alimentarme cuando yo quiera. Entonces va con el patriarca y le dice, dame grano porque no he comido hoy. Y el patriarca le dice, no, pues es que tú tenías que estar aquí en el momento en que yo hice el reparto. Ya no puedo darte más. Entonces, de manera real, quien está ejerciendo su derecho de propiedad sobre el grano ya no es la persona que dice ser la propietaria en tanto que fruto de su trabajo, sino es el administrador que ha concentrado el grano para repartirlo conforme a él le convenga más. A medida que este sentido de protección se va consolidando, surge ya las condiciones para crear una sociedad no equivalencial. Es decir, el producto del trabajo ya no se intercambia conforme a las necesidades de la comunidad, sino conforme a un criterio que es definido por quien ostenta la posibilidad o la autoridad de definirlo. Y en ese sentido, la propiedad también se va convirtiendo en una propiedad segmentada, en una propiedad que priva a los demás del usufructo del trabajo. Por eso es propiedad privada, porque es una propiedad que está negada a la colectividad y está reafirmada en el individuo. Ahora, la existencia del excedente no solamente da lugar a la posibilidad de establecer reglas sobre su administración, sino que también da lugar a un modo de regulación de la disponibilidad y el acceso a los productos, que es el mercado. Y este mercado como ente regulador existe también por una condición cualitativa de los propios productos del trabajo, que es que esto lo delinea en líneas generales Dussel, lo dice Marx de manera específica. No todos los productos del trabajo tienen la misma capacidad para satisfacer todas las necesidades de la sociedad. Es decir, si yo tengo hambre y solo tengo zapatos disponibles, no voy a poder comerme los zapatos, necesito otro tipo de bien. Pero yo a su vez soy productor de herramientas. Entonces, lo único que tengo para poder satisfacer mi hambre es buscar quien me dé manzanas. Pero cuando voy con el que tiene las manzanas, es decir, me tengo que desplazar del lugar porque a lo mejor en mi barrio solamente hacen zapatos,
me voy a otro barrio donde cultivan manzanas, yo llego y le digo al manzanero, oye, necesito, dame. Pero el manzanero va a decir, es que yo hice estas manzanas. Tengo más de las que necesito, efectivamente, pero no me vale que solamente me pidas que te las entregue. Al rato voy a necesitar cultivar más manzanas para reponer las que tú te llevaste, entonces no puedo hacerlo si no tengo herramientas. Entonces, tú que tienes herramientas, dame herramientas y yo te doy manzanas. Y se concreta la relación de intercambio. Pero otra vez, el pobre que cultiva las manzanas está descalzo. Y las herramientas, aunque le permiten arar mejor la tierra, no le permiten proteger sus pies de la tierra. Entonces él necesita zapatos. Entonces va al barrio del zapatero y le dice, oye, tengo zapatos. Y el zapatero le dice, oye, pero yo tengo hambre, tú tienes manzanas. Entonces le dice, bueno, dame zapatos y yo te doy manzanas. Pero resulta que como ya le di al otro zapatero manzanas, ya no tengo suficientes para darte. Entonces lo que tengo es herramientas. Y entonces dice el zapatero, no, yo tengo hambre, no necesidad de herramientas. Entonces necesita surgir un tercer tipo de mercancía que permita igualar el valor de los tres productos del trabajo, de las manzanas, de las herramientas y de los zapatos. Y un día, de buenas a primeras, llega un cuarto tipo a esa comunidad, a esos barrios, y les dice, el común denominador es que ustedes tres necesitan comer, a los tres les da hambre. El de manzanas puede satisfacer su hambre, pero también necesita intercambiarlas por los otros. Entonces, lo que yo les ofrezco es cacao. Les voy a dar a todos una cierta cantidad de cacao, que lo pueden consumir para ustedes mismos o lo pueden cambiar para todo lo demás. Pero el chiste es que todo el mundo tenga cacao, tenga esta herramienta que permite este producto que permite el intercambio. Entonces, primero surge la necesidad de intercambiar excedente para satisfacer necesidades. O no tanto la necesidad, sino la posibilidad de intercambiar excedente para satisfacer necesidades. En ese excedente, en ese hecho de intercambio, surge la tercera condición del valor, que es su posibilidad de ser intercambiado porque se reconoce socialmente, se reconoce por todos como una condición para satisfacer necesidades. Surge entonces el mercado, y hasta que aparece esa tercera dimensión del valor y aparece el mercado, entonces, ya aparece la economía. Porque el valor como utilidad y el valor como productualidad ahora es utilizado como valor de intercambio, como valor para satisfacer las necesidades de todos. Y se haga a través de una mercancía especial, que es dinero o no. Lo importante es que ahora el ejercicio voluntario de producir ya no es solo satisfacer necesidades, sino es intercambiar. Y el hecho de intercambiar significa que ya no producimos para consumir, ahora producimos para vender o producimos para comprar. Y cuando esas relaciones de producción están circunscritas a un conjunto de reglas que se van dando política o socialmente, entonces también la sociedad equivalencial se rompe y comienza a haber una sociedad no equivalencial, en la cual el objetivo más importante no es ya la reproducción material de la vida, sino es la reproducción ampliada de la vida y la reproducción ampliada de los productos del trabajo. Lo dice Marx cuando apenas va empezando las primeras líneas del Capital. Lo dice, se entiende como riqueza la condición de poseer en gran volumen una mercancía concreta. O es rico aquel que tiene en su acervo una cantidad más grande que el resto de la colectividad de una mercancía, especialmente la mercancía dinero. La producción y la reproducción de satisfactores que genera la posibilidad de tener un excedente, genera también la posibilidad de que alguien se haga con una mayor cantidad de los excedentes a medida que va generando límites a la propiedad de esos excedentes. Y cuando esos se van consolidando jurídicamente, es decir, cuando aparece un contrato social que avala esas relaciones de propiedad, entonces la ruptura del sistema equivalencial es completa y la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades deviene de la posibilidad de que nosotros seamos también productores de satisfactores.
y en tanto que productores de satisfacción tengamos también un acervo de mercancías que podemos intercambiar. No se preocupen si todo esto suena muy enrollado por el momento, lo vamos a ir desenvolviendo en las siguientes clases. Pero así es como transcurre la evolución del valor desde su utilidad, pasando por su productualidad, hasta su intercambiabilidad. Y el hecho que permite esta última condición de intercambiabilidad es el hecho de la aparición de la desigualdad, donde existen personas que por sus posibilidades de acumular el excedente y de definir cómo lo va a repartir, se convierte en una persona rica que tiene una multiplicidad de estos satisfactores, que los niega a otras personas, y esas personas se convierten en personas pobres. Pero no solo en personas pobres, sino en personas que son incapaces de satisfacer sus necesidades. Y bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. La próxima clase vamos a retomar algunos de estos elementos, pero ahora los vamos a interpretar en un sentido económico y vamos a profundizar en las relaciones de propiedad que se dan. Prof, su audio se está cortando mucho. Uy. Bueno, no importa. Ya estaba dando el cierre de la clase, entonces, pues nada, que seguimos la próxima clase y ya veremos estos conceptos referidos a un concepto económico. Y pues ya, muchas gracias por hoy. Los dejo para que no lleguen tarde con Salvador. Pues nada, nos vemos el martes. Gracias, profe. Bye. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Bye, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.